A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que el mundo entero se reparta en, ¿qué? ¿Menos de 40 años? Es que entre 1875 y 1914, un puñadito de naciones cogió el mapa del planeta y lo redibujó a una velocidad de vértigo. Esto no es solo una lección de historia, ¿eh? Esto es más bien una guía para entender las fuerzas que han dado forma a nuestro presente. Así que vamos a desgranar la era del imperialismo. Para hacernos una idea de la escala de lo que ocurrió, lo primero es ver la foto final, el mapa tal y como quedó en 1914. Es que el cambio fue tan rápido y tan absoluto que si no vemos el resultado es casi imposible captar la magnitud de la conquista. Fijaos bien en este mapa. En 1914, África está literalmente troceada. Quitando Etiopía y Liberia, todo el continente ha caído bajo el dominio europeo. Pero lo realmente alucinante es el punto de partida. En 1880, solo una generación antes, el 90% de África estaba gobernada por africanos. Así que la pregunta que va a guiar todo este análisis es evidente. ¿Cómo fue posible una conquista global tan fulminante? Vale, para responder a esa pregunta, primero hay que mirar la maquinaria. La conquista no fue solo una cuestión de voluntad, sino sobre todo de capacidad. La primera parte de la respuesta la encontramos en la tecnología y la economía que Europa acababa de desatar sobre el mundo. El gran catalizador fue la segunda revolución industrial. A ver, si la primera iba de carbón y textil, esta nueva fase jugaba en otra liga, era mucho más potente. Estamos hablando de acero para construir barcos y vías férreas, de química para explosivos y medicinas que eran cruciales, y de electricidad y petróleo para mover una economía global ya interconectada. Este fue, sin duda, el motor que lo hizo todo posible. Y lo interesante de esto es ver cómo cada innovación se convierte en una herramienta directa del imperio. El barco de vapor no solo llevaba mercancías, es que permitía remontar ríos como el Congo o el Níger, abriendo el corazón mismo de los continentes. El telégrafo, por su parte, permitía gobernar un imperio desde Londres o París casi en tiempo real. La quinina fue absolutamente clave, protegió a los europeos de la malaria, lo que permitió que se quedaran de forma permanente en los trópicos. Y claro, las ametralladoras, que crearon un abismo militar que era simplemente insuperable. Pero la tecnología no solo servía para conquistar, sino también para rediseñar el planeta a su antojo. La apertura del Canal de Suez en 1869 fue una auténtica revolución logística. De un plumazo, acortó la ruta de Londres a la India, que era la joya del Imperio Británico, en un 40%. Se convirtió en su arteria yugular. Unas décadas después, Estados Unidos hizo lo propio con el Canal de Panamá, uniendo el Atlántico y el Pacífico para consolidar su dominio naval sobre dos océanos. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. A la izquierda, el mapa físico de África. Una meseta inmensa con costas muy rectas, desiertos, selvas, que durante siglos fue como una fortaleza natural. A la derecha, el resultado político. La tecnología fue ni más ni menos la llave que permitió a los europeos forzar todas y cada una de las cerraduras de esa fortaleza. Pero claro, tener las herramientas no explica el porqué. Para eso, hay que mirar hacia adentro. Mientras Europa construía sus imperios fuera, sus propias sociedades eran auténticas ollas a presión que estaban a punto de estallar por las tensiones internas. Es que la misma industrialización que forjaba imperios creaba un proletariado urbano que vivía en la miseria. Y esto, claro, alimentó el auge de sindicatos y partidos socialistas que, inspirados por el marxismo, le declararon la guerra de clases a la burguesía. La tensión era máxima. Como una especie de válvula de seguridad, millones de europeos emigraban a América para huir de la pobreza. Y, por si fuera poco, la nueva mujer empezaba a emerger para exigir derechos, como el voto, desafiando el orden patriarcal de siempre. Esta frase de Cecil Rhodes, que era el magnate de los diamantes y el arquitecto del Imperio Británico en África, lo resume absolutamente todo. El punto clave aquí es la idea del imperialismo social, la expansión exterior como una estrategia muy deliberada para desviar las tensiones de casa. Para las élites, era mucho mejor que los obreros enfadados se sintieran orgullosos de su imperio en África a que hicieran una revolución en casa. Así que ya tenemos las herramientas y tenemos la presión interna como combustible. Solo faltaba la chispa. Y así se desató la acción. Una carrera global, frenética, supercompetitiva por repartirse al mundo. El episodio más vertiginoso fue sin duda la Scramble for Africa, la carrera por África. En 1880, el 90% del continente era independiente. Luego, en la Conferencia de Berlín de 1884, no es que se repartieran el pastel, pero sí que establecieron las reglas del juego. Para reclamar un territorio tenías que ocuparlo de verdad, y esto desató una auténtica locura. En 1898, Francia y Gran Bretaña casi van a la guerra en fachoda por el control del Nilo, y entre 1899 y 1902, los británicos libraron una guerra brutalísima contra los Boers por el control del oro y los diamantes de Sudáfrica. Para 1914, el reparto estaba hecho.
Para que entendamos la brutalidad y el desequilibrio de esta conquista, basta con una cifra. La batalla de Omdurmán en 1898. El ejército británico se enfrentó a los guerreros derviches en Sudán. El resultado, 11.000 sudaneses muertos frente a solo 48 soldados británicos. Eso no fue una batalla, fue una masacre industrializada gracias a la ametralladora Maxim. Pero ojo que la carrera no se limitó a África. Vamos a cambiar de continente, porque en Asia el modelo fue muy distinto. Aquí las potencias europeas se toparon con civilizaciones milenarias, con estados muy complejos y poblaciones enormes. La conquista directa no siempre da una opción, así que la estrategia tuvo que adaptarse. China es el mejor ejemplo. No fue conquistada formalmente, pero fue humillada y convertida en una semicolonia. Como se ve en este mapa, las potencias se repartieron el país en esferas de influencia económicas. Rusia en el norte, Gran Bretaña en el valle del Yangtze, Francia en el sur. Cada una explotaba su zona sin necesidad de montar una administración colonial directa. Y en medio de todo este reparto surge la gran excepción, el giro de guión de la historia, Japón. Fue la única nación no occidental que le dio la vuelta a la tortilla. En lugar de ser colonizada, se convirtió en colonizadora. Tras la restauración Meiji de 1868, se industrializó a una velocidad de récord, adoptó la tecnología y los modelos militares europeos y se lanzó a su propia conquista. Y no solo eso, llegó a derrotar a China y, para asombro de todo el mundo, a la mismísima Rusia en 1905. Esta era de conquista global terminó, formalmente, en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero sus consecuencias no han terminado. El imperialismo dejó cicatrices profundísimas que definen nuestro mundo actual. Vamos a analizar su legado para entender por qué este periodo sigue siendo tan relevante hoy en día. Para los pueblos colonizados, el impacto fue sencillamente devastador. En lo político, se trazaron fronteras con Escuadra y Cartabón, ignorando por completo la realidad étnica y sembrando la semilla de futuros conflictos civiles. En lo económico, sus sistemas fueron desmantelados y sustituidos por economías de monocultivo que solo servían a la metrópoli. Socialmente, sus estructuras se quebraron y culturalmente sufrieron un proceso de aculturación. Se les enseñó básicamente a avergonzarse de su propia identidad y a ver la del colonizador como superior. Pero el imperialismo también transformó a los propios colonizadores. La competencia por las colonias no hizo más que exacerbar las rivalidades entre las potencias europeas. La carrera por África y Asia se convirtió en una carrera armamentística y esas tensiones coloniales fueron una de las causas directas que llevaron al mundo al abismo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Y aquí llega la gran paradoja de todo este proceso, lo que podríamos llamar el efecto boomerang. Las metrópolis educaron a una pequeña élite local en sus universidades, enseñándoles los grandes ideales de la Ilustración, libertad, igualdad, soberanía nacional. Pues con el tiempo, esa misma élite, pensemos en gente como Gandhi en la India o Ho Chi Minh en Indochina, usó esas mismas ideas de libertad y de nación como un arma contra sus amos. Ellos lideraron los movimientos de independencia que al final acabarían por desmantelar los imperios. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿qué es la gran ironía de esta era? ¿Acabaron los imperios, sin quererlo, exportando las herramientas ideológicas de su propia destrucción?